Veamos ahí, ahora ya pasamos al aprendizaje y el pensamiento. Y miren cómo relacionamos acá el pensamiento y los tipos diferentes de pensamientos que hay. Miren ahí lo que dice. Existe una estrecha relación en nuestras posibilidades de aprender y mejorar los procesos de aprendizaje y los procesos de pensamiento que utilizamos cuando estudiamos. Una consecuencia de dicho concepto indica que para estudiar bien es necesario pensar bien. Sin embargo, el término pensamiento se usa para referirse a cualquier operación mental y solo algunas de ellas forman parte de los siguientes tipos de pensamiento. Entonces, díganme, solamente sin saber ahí sin leerlo, ¿no? El pensamiento reflexivo, un pensamiento creador, un pensamiento crítico y un pensamiento científico. Saquemos el científico por ahora, ¿no? Entonces veamos, ustedes en la vida diaria, que no se pongan a estudiar, no se dispongan a estudiar, saquen eso de lado. ¿Tienen algún tipo de pensamiento esto en su vida diaria? ¿Un pensamiento reflexivo? ¿Un pensamiento creador? ¿Un pensamiento crítico? ¿Lo tienen? ¿O son capaces de dar algún ejemplo? Sí, creo que sin estudiar pensamos en algo. Uh-huh. Perfecto. O sea, yo tengo un pensamiento reflexivo, por más de que yo no lo relacione ese pensamiento reflexivo siempre que yo me dispongo a estudiar. ¿Sí? Siempre tenemos pensamientos reflexivos y reflexionamos sobre el tema que sea, ¿no? Sobre lo que sea que a ustedes les está pasando y demás. ¿Tenemos un pensamiento creador? Sí, también somos muy creativos en nuestra vida diaria, algunos en mayor medida y otros en menor medida. ¿Y el pensamiento crítico lo tendremos? Porque acuérdense que esto que está acá en las definiciones simplemente siempre está relacionado con el estudio, con el aprendizaje. Pero en nuestra vida diaria, ¿tenemos pensamientos críticos? Sí, cuando criticamos una película o algo así. Exacto, ¿sí? O cuando se critican a ustedes mismos. Por ejemplo, a ustedes no sé, no se me ocurre esto, les va mal en un examen, en una prueba, lo que sea, para los que están en el secundario. Díganme si ustedes no piensan, ay, mira vos, me fue mal y ahora me llevé la tercera etapa, que si hubiera estudiado a tiempo, si no me hubiera ido a jugar al fútbol, o si no me hubiera ido y no me hubiera juntado con mis amigos, hubiera quedado, hubiera leído 2 horas más, seguramente hubiera probado. Bueno, eso es un pensamiento crítico. Y estos tipos de pensamientos, reflexivo, creador y crítico, los tenemos siempre en nuestras vidas diarias. Ustedes hacen uso de ese pensamiento. Por eso no quiero que piensen que estas definiciones que les ponen acá es solamente y estrictamente para el estudio, para el aprendizaje. Si nosotros hacemos este tipo de pensamiento en nuestra vida diaria, ¿para qué les digo esto? Para que ustedes lo relacionen con lo que vamos a leer ahora. ¿Sí? Y el pensamiento científico, bueno, eso no todo el mundo lo hace, ¿sí? Por eso yo digo que en la vida diaria nuestra nosotros hacemos los 3 primeros. Fíjense en el pensamiento reflexivo. La mente obtiene conocimiento de sí misma y de sus propias operaciones, por lo que en principio permite que el sujeto tome conciencia. Por ejemplo, permite analizar las consecuencias de un fenómeno o las implicancias de una decisión. Y este tipo de pensamiento se expone, por ejemplo, en las editoriales de los periódicos y en los ensayos o en los ensayos autobiográficos y demás. Eso es un pensamiento reflexivo. El pensamiento creador, recuerden que esto es específicamente que tiene que ver con el estudio y con el pensamiento y con el aprendizaje, ¿no? Pensamiento creador se caracteriza por la producción de algo nuevo, único, original, antes inexistente, difícilmente sea absolutamente inédita. ¿Por qué? Porque la capacidad, como dice ahí, de crear que tenemos los seres humanos siempre está limitada por las percepciones. ¿Y qué ejemplo tenemos de esto? Bueno, ya les explico. Dice, por lo general se apoya en la intuición y en los estados afectivos, pensamientos divergentes y operaciones combinatorias. Pensamiento divergente significa que de algo particular yo lo abro como un abanico, ¿no? En diferentes tipos de pensamiento. Y parto de algo particular o de algo que me pasó y eso yo voy haciendo un pensamiento que lo hago más abarcativo.
Ahora eso que dice de que no es absolutamente inédito, o sea, yo no tengo un pensamiento creador absoluto, ¿por qué? Porque todos los seres humanos estamos limitados por las percepciones y nuestras propias subjetividades. Por eso, por ejemplo, cuando veamos métodos científicos que van a ver, que dicen, lo primero que tenemos es la observación. Dice, esa observación tiene que ser totalmente objetiva. Es totalmente objetiva cuando un científico se dispone a estudiar o a investigar un tema, tomando o realizando los pasos del método científico, que esa observación sea totalmente objetiva. Una pregunta les hago, ¿no? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Se me cortó. Ah, bien. Cuando los científicos se disponen a investigar algo, ¿sí? Entonces siempre, cuando es una investigación científica, los científicos echan mano al método científico, que lo vamos a ver más adelante. Uno de los pasos del método científico, el primer paso, en realidad es la observación del fenómeno que quiere investigar, ¿sí? Y siempre se dice que la característica de la observación en ese método científico debe ser objetiva, o sea, el científico debe ser objetivo a la hora de observar el fenómeno que quiere estudiar. Entonces yo les pregunto, ¿es realmente objetivo el científico al momento de observar en el método científico? Y no siempre, tipo, puede involucrarse sus sentimientos, qué sé yo, y ahí ya no lo hace objetivo. Claro, claro, perfecto. O sea, la definición, y por definición, tenemos que decir que esa observación en lo científico tiene que ser objetiva para que realmente realice los pasos del método científico. ¿Se entiende? Pero no siempre es así. De hecho, los nuevos estudios han comprobado, eso se los comento aparte, ustedes tienen que seguir con que la observación es objetiva, que los científicos están interpelados por un montón de factores externos y sentimientos que hacen a que se distorsione en cierta forma la observación de ese fenómeno que se disponen a estudiar. ¿Sí? Entonces, el investigador no es totalmente objetivo a la hora del primer paso del método científico, que es la observación. Miren qué interesante, o sea, eso es algo nuevo. Como siempre yo les digo, yo les voy trayendo cositas nuevas porque yo siempre me estoy capacitando. Sin embargo, el método científico con sus pasos, observación, planteamiento de la hipótesis, comprobación de la hipótesis y demás, que la vamos a ver después, de ese método científico que supuestamente ustedes, a lo mejor muchos de ustedes lo deben haber visto en el secundario, fíjense que a ustedes se los explican y se los enseñan como que esa observación debe ser sí o sí objetiva, ¿no? Y no siempre es así, porque siempre estamos interpelados por nuestros propios sentimientos, como dice la compañera, o si nos disponemos o nos ponemos ante ciertos hechos, hay hechos u objetos que a mí me interpelen más que otros, ¿sí? O sea, que a mí me tocan más de cerca, por así decírselo, para que ustedes lo entiendan. Por eso ahí les dice que esa capacidad creadora en el ser humano no es totalmente inédita, ¿no? Tiene que ver con todas las percepciones que uno tiene. Vamos con el pensamiento crítico, desmenuza y ataca argumentos, juzga y expone los fundamentos del conocimiento científico y el lenguaje para hacer consciente al sujeto de los límites y la provisoriedad de los mismos. Bueno, como yo les digo, en su vida diaria ustedes siempre tienen un pensamiento crítico. Acá ya no es tan fácil que ustedes tengan un pensamiento crítico, que es intentar desglosar, ¿no es cierto?, lo que ustedes están estudiando, inclusive interpelarlo, criticarlo y decir, no, a mí me parece que esto está mal, ¿sí? ¿Esto dónde se suele dar? ¿No? Sobre todo los estudiantes dentro del aula, cuando ustedes critican o interpelan lo que el docente les está diciendo. Y muchas veces ese pensamiento crítico puede ser que sea erróneo, puede ser que sea correcto,
¿sí? Que sea verdadero. Y no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, es muy común esto en las clases de matemática, donde el docente les enseña a resolver un ejercicio solamente con un método, y ustedes llegan al resultado usando otro método, ¿no? Tenemos esos docentes dinosaurios que no se los permiten, entonces ustedes le discuten al docente, y tenemos otros docentes más mentes abiertas que sí les permiten a ustedes tener ese pensamiento crítico acerca de la forma en que enseño ese docente a resolver ese ejercicio de acuerdo al tema que estén tocando, ¿no? Inclusive cuando toman pruebas se lo ponen mal. ¿Por qué? Porque no usó el método que el docente enseñó. Pero si ustedes usan otro y llegan al resultado, está mal que el docente lo califique como mal. ¿Se entiende eso? Y veamos el pensamiento científico. Es una forma de pensamiento creador, o sea que dentro del pensamiento creador tenemos al pensamiento científico, porque produce un conocimiento que antes no existía. ¿Sí? Ese es el pensamiento científico. Es cuando el científico usa el método científico y se descubre algo, ¿no? Y después se realiza una ley. El resultado de la investigación, por lo tanto, es riguroso y metódico, o sea, usa el método científico, usa el razonamiento lógico, el método inductivo y deductivo, ya les explico qué es eso, aplica tanto la modalidad de pensamiento divergente como de pensamiento convergente. Miren lo que les dice ahí. Ahí no sé si le nombra, bueno, que es riguroso y que es metódico, sí, porque vieron que yo les dije que el método científico tiene pasos, ¿no? Y se los enseñan así tal cual, y esos son los pasos, y así tal cual lo usa un científico para que esa investigación tenga carácter de científica y sea aprobada por la comunidad científica. Debe usar el método científico, ¿no? Y por lo tanto, cuando llega a una conclusión, esa conclusión, si yo vuelvo a repetir, por ejemplo, que sea un experimento, me tiene que dar exactamente lo mismo, si no, no estoy ante un descubrimiento científico o ante algo científico, ¿no? Inclusive eso, hay muchas leyes en la actualidad que como a lo largo van cambiando los paradigmas, se van modificando. Muchas cosas que ya damos por hechas, ahora se van modificando. ¿Por qué? Porque al cambiar los paradigmas, nuevas metodologías, nuevos instrumentos científicos, ¿no? Y aumento de la tecnología, muchas de las cosas que ya damos por sentadas se van modificando en el tiempo. Y miren lo que dice ahí. De todos modos, el lenguaje también es muy preciso, ¿no? No se usa un lenguaje vulgar para hacer un pensamiento crítico o escribir o realizar una investigación científica. El lenguaje es muy estricto, el lenguaje científico, ¿no? Por eso después, cuando eso que se descubrió se quiere dar a conocer al público en general, hay que hacer lo que se denomina la transposición didáctica, donde yo, eso mismo que está para la comunidad científica, con ese lenguaje científico muy estricto, y muy complicado, se traduce a un lenguaje donde el resto, por ejemplo, para poner en un manual de primaria o en un libro de secundaria, se pone de una manera para que el lector lo pueda entender, ¿sí? Porque si ustedes leen un paper, por ejemplo, lo más probable es que no lo entiendan, ¿sí? Porque hay mucho lenguaje científico allí. Y miren lo que dice. En el pensamiento científico usamos, o los científicos usan, por ejemplo, lo que es el razonamiento lógico, y ahí me nombran al método inductivo y al método deductivo, y que se aplica, dice ahí, para el pensamiento divergente como el pensamiento convergente. Entonces yo les explico eso. Con pensamiento divergente es que parto de algo muy chiquitito y se abre eso como un abanico, me abre la cabeza, como ustedes saben decir. Y el pensamiento convergente es al revés, cuando yo tengo muchas cosas y llego a algo, a una conclusión, a algo más chiquitito o más específico, por así decirlo. Y fíjense en que cuando a mí me nombra ahí método inductivo y método deductivo, el método deductivo, desde ya les voy diciendo, que nos ayuda, ¿no?, a aplicar reglas que ya son universales o leyes, como yo les estaba diciendo recién, a situaciones que son más específicas. Entonces, el pensamiento deductivo, fíjense en que va de lo general a lo particular.
Y un ejemplo, por ejemplo, de lo deductivo, que el que ha tenido a lo mejor filosofía en el secundario, o lógica, no sé en qué materia se lo pueden dar, son las famosas premisas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes le hacen hacer, o decir, a ver, un ejemplo que se me pueda surgir ahora. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Esa es la primera premisa, ¿no es cierto? Todos los hombres son mortales. ¿Es cierto? Sí. Entonces vamos a una segunda premisa. A ver, algún científico. Darwin, por ejemplo. Darwin es un hombre, ¿sí? Esa sería la segunda premisa. Entonces yo ahí trazo una línea y hago una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de esas dos premisas? Que Darwin es mortal. ¿Por qué? Porque lo relaciono de que Darwin es un hombre. Entonces Darwin, por lo tanto, es un mortal. Eso es lo que ustedes le enseñan, y deben haber hecho ejercicio para los que tienen sobre todo la orientación social, de lo que es un método deductivo. En cambio, el método inductivo es al revés. Va, genera premisas generales a partir de fenómenos individuales, o sea, que va de lo particular a lo general. Entonces, fíjense en ahí, en este pensamiento inductivo, la verdad de la premisa, si bien apoya a la conclusión, pero fíjense que no la garantiza del todo. Y ustedes van a ver que tanto el método inductivo y deductivo se usa, sí, en biología. Pero el inductivo me lleva a cometer más errores, porque miren, por ejemplo, un ejemplo del pensamiento inductivo. Vamos con las premisas de nuevo, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, se me ocurre ahora, todos los gatos observados hasta este momento han sido negros, porque a lo mejor cuando yo me dispuse a disponer, a mirar los gatos, todos los que pasaron fueron negros. Entonces automáticamente yo digo, por lo tanto, todos los gatos son negros. ¿Eso es verdad? Esas premisas me están asegurando que una conclusión sea verdadera en el método inductivo. No. No, Claro, no. Depende de qué, de lo que yo observé en el momento, pero eso que observé en el momento, como no es la totalidad de la muestra, se dice, entonces yo caigo ahí en esa falacia de decir que, bueno, como todos los gatos que yo observé en ese momento, en ese tiempo, son negros, yo digo entonces que todos los gatos son negros, y todos sabemos que eso no es así. Bueno, ese método inductivo también se usa en biología, se usan los dos, ¿sí? El método deductivo y el método inductivo, pero para que ustedes vean la diferencia, yo les doy ejemplos de esto, ¿no? Entonces vean que uno tiene un pensamiento divergente que va de lo particular a lo general, y el otro es el pensamiento convergente, o sea que va de lo general a lo particular, como es el pensamiento deductivo. ¿Se entendió eso?